Enhorabuena, señor Torres, por el éxito de su campaña para que le dieran el Nobel de la Paz a Pedro Sánchez. Fue capaz de escribir, refiriéndome a mí, que yo era Rudolf. ¿Es verdad, Rudolf? Un seudónimo de alguien supuestamente que cobraba comisiones. Cuando el informe de la Unidad Central Operativa determine, porque no va a poder ser de otra manera, que yo no soy Rudolf y por tanto que no he cobrado ninguna comisión, ¿va usted a dimitir? ¿Va a levantarse de este escaño? Porque usted habrá difamado y calumniado a una persona honesta y honrada. ¿O van desde la bancada del Partido Popular, señor Feijóo, a aplaudir la infamia y la calumnia? Cuando ese informe de la Unidad Central Operativa culmine, señora Gamarra, usted que dijo de mí que iba más veces al Senado que a los pisitos de Atocha, si finalmente no hay pisito de Atocha y sabemos lo que significa eso, al que yo haya ido, ¿va usted a pedir perdón? ¿Va usted a dimitir como diputado? O también, señor Feijóo, la calumnia, la infamia y la difamación es lo que tiene que hacer prevalecer al Partido Popular. Y puedo seguir con usted, señor Tellado, con usted, señor Hernando. Eso, señor Feijóo, no es la política. Compartimos 4 años presidiendo nuestras comunidades autónomas y hemos llegado a la política estatal. No hemos llegado aquí para que ustedes hagan eso. Vuelvan al sentido común y al respeto a las personas y dejen fuera el daño a las familias, que es irreparable e imperdonable. Convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. ¿Le parece que esto es decente, señoría? Muchas gracias. Yo creo que este es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Ayer mismo el Fondo Monetario Internacional elevó las previsiones de crecimiento económico al 2,9 en el año 2025 y al 2% en el año 2026. Es decir, vamos a crecer este año 2,5 veces más que la zona euro y 2 veces más en el próximo año, en el año 2026. Y hace 3 semanas las principales agencias de calificación internacionales elevaron a nivel A, como consecuencia de la garantía de las cuentas públicas, la calificación de la deuda pública española. Esa es la realidad, señoría. Lo demás son bulos, son mentiras, son insidias. Deje de hablar de la caja B, que si ha existido ha sido en su partido. Mientras tanto, este gobierno seguirá haciendo de España una economía con triple A. Decir que su gobierno es el más decente de Europa es insultar a todos los primeros ministros de Europa. Mire, señor Sánchez, usted no dirige un país, usted lo exprime. Exprime a los que cumplen y protege a los que roban. Deje ya de hablar de triple A, lo que hace usted es subir a todos 3 veces los impuestos. Muchas gracias, señoría. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, lo vuelvo a decir, este es uno de los gobiernos más decentes de la Unión Europea. Lo es. Lo que no es decente son sus silencios, señoría. Lo que no son decentes son sus silencios. Hemos visto a la señora Ayuso decir, ante un derecho que se garantiza a las mujeres que se vayan a abortar fuera de la Comunidad de Madrid, ¿y usted qué ha hecho? ¿Y qué ha dicho? Nada, absolutamente nada. Hemos escuchado al presidente de la Junta de Andalucía decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres que tenían esos cribados para no alarmarlas y crearles ansiedad. ¿Y usted qué ha dicho? Nada. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce que ha mentido en sala judicial. Su partido dice que mentir no es delito. ¿Y usted qué dice? Nada, absolutamente nada, señoría. Este es el problema. Que la pregunta que debemos hacernos, señor Feijóo, es ¿qué aporta usted a la política española? Y la clave la tiene en su grupo, que le aplauden para tapar con sus aplausos la nada de sus intervenciones. Señor Sánchez, ¿por qué protege usted a los delincuentes mientras abandona y persigue a los españoles honrados? La respuesta que no dará es fácil, porque los delincuentes le protegen a usted, mientras los españoles honrados le abuchean. Es el mundo de la mafia y la mafia necesita mantenerle a usted en el poder. Y mientras tanto abandona a los españoles honrados ante todo tipo de catástrofes, incendios, inundaciones, volcanes y ante la inseguridad que provocan las políticas de inmigración ilegal que usted mismo propone. Ha tratado de ser protagonista el 12 de octubre, robándole el protagonismo a las Fuerzas Armadas, al jefe del Estado. Bienvenido. Hola de nuevo, señora Abascal. Mire, yo le observo en su discurso, y más allá de, efectivamente, las mentiras que vierte, los proyectos reaccionarios como el suyo siempre basan todo su sustento ideológico en el miedo. En el miedo al migrante, en el miedo al cambio climático y en el miedo a las mujeres libres. En el miedo al migrante, efectivamente, señoría. Usted trata de deshumanizar a los migrantes. En el miedo al cambio climático, mintiendo
y poniendo, digamos, en un lado a la ciencia cuando la evidencia, no solamente de la ciencia, sino también de la gente, como usted ha recordado, es la que es, y si no lo recordemos, lo que ha sucedido este pasado verano. Y también en el miedo a la mujer libre, y por eso ustedes cercenan los derechos de las mujeres, desgraciadamente, con el concurso del Partido Popular. Partido Popular y Vox, distintas siglas, pero mismo proyecto reaccionario. Suyo a los españoles, porque hace un año que usted no sale a la calle y la última vez lo que hizo fue salir corriendo de Paiporta y dejar abandonado al rey ante una lluvia de barro, y eso sí es abandonar al rey y no lo que dice el señor Feijóo. ¿Qué hago yo? Mire, señor Sánchez, lo cierto es que usted ya no puede salir por España, pero cuando sale fuera no le va mucho mejor. Lo vimos anteayer en una foto en la que se había autoinvitado, entre pequeño y nervioso, posando detrás de ese que dice usted que es el líder de la internacional ultraderechista. ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Acaso temía que el señor Trump se enterase de lo suyo con Maduro? Lo sabe. Créame que lo sabe, señor Sánchez. En fin, ahora haga esa risa de Joker y salga aquí a esparcir las mentiras que haya escrito. Ya sabe lo que pienso de usted y sabe que lo que pienso de usted es verdad y además es lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles, aunque le dé órdenes a la señora Armengol para que lo borre del diario de sesiones, nadie podrá ocultarlo ni taparlo. Le ha hecho larga de nuevo la pregunta. ¿No sabía usted qué decir? Dice que tengo algo yo con Maduro. Explíquemelo usted, señoría, porque yo no tengo ni idea. Usted lo que hace es deshumanizar. Y usted, aunque piense que plantea un proyecto de antipolítica, un poco de rebelde sin causa, señora Abascal, realmente su proyecto lo que hace es perpetuar desigualdades y consolidar status quo que son absolutamente injustos. Ustedes, cuando deshumanizan a los migrantes, que por cierto están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país, al progreso de nuestro país, lo que están haciendo es perpetuar la esclavitud, la explotación laboral de trabajadores migrantes en nuestro país. Cuando ustedes plantean que hay que frenar la transición energética, ustedes esconden que gracias a esa transición energética y al impulso de las renovables, que hoy representan el 60% del total de la electricidad de nuestro país, hemos bajado el precio de la electricidad en un 50% a los autónomos, a los trabajadores, a las empresas de nuestro país, a las familias. Y cuando hablan de las mujeres, ustedes no quieren mujeres libres, señoría. Ustedes quieren perpetuar el patriarcado. Por eso se oponen a la violencia de género. Se oponen también a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho. Pero aquí está este gobierno para defender los derechos de las mujeres y también el progreso y la cohesión social de nuestro país. Tiene con nosotros una alternativa a esa izquierda que quiere destruir a la clase media. Feijóo tiene un proyecto para España. Presentado, sí, un proyecto reformista para mejorar la vida de los españoles, con leyes de gobierno, con leyes pensadas, trabajadas, con los sectores, de la mano de la sociedad civil, porque además de protestar, también hay que presentar propuestas, señora vicepresidenta. El proyecto, dejen de mentir. Señora vicepresidenta, España tiene un gran futuro con el Partido Popular. Señora Muñoz, el Partido Popular no tiene proyecto de país. No lo dice esta ministra, se dice en la opinión pública, porque ustedes han fiado toda la estrategia electoral al acoso, derribo al gobierno, esperando que siempre haya un ambiente de convocatoria electoral para permitir que el señor Feijóo siga ahí sentado. Ustedes mienten, lo han reconocido en los tribunales. Señora Muñoz, ¿ha visto ya el vídeo del señor Miguel Ángel Rodríguez, ese que usted no había visto? Ustedes mienten para crear bulo, para que el ambiente político, la conversación política no hable de economía, no hable de la vivienda, no hable de nada que le interesa a los ciudadanos, para que la conversación política aleje a los ciudadanos de la política y se convierta en lo que la han convertido, en un lodazal, en bulo, en mentira y en ruido, ruido y más ruido para que no se escuche la política. No va a decir lo de siempre, que España va como un cohete, va como un tiro. Pero, señora vicepresidenta, crecer a base de deuda no es ir como un cohete, es hacer trampas, estimar a los ciudadanos. Señora presidenta, señora Muñoz, llama la atención que hagan ustedes esta pregunta, como decía el presidente un día después, de que un organismo que creo que ustedes no cuestionan, el Fondo Monetario Internacional, ha dicho que España es la economía avanzada que más va a crecer este año y el siguiente, y llevamos ya 2 años consecutivos. ¿Qué cree usted que eso significa, señora Muñoz? Si no creación de empleo, si no oportunidades para nuestra empresa, incremento de la inversión,
incremento de los emprendedores, del número de autónomos. Esa es la realidad de nuestro país, no la que ustedes intentan pintar, siempre una realidad en blanco y negro, porque lo que les interesa es ir a la destrucción, señoría, que es su forma de practicar la oposición. Pero usted habla de proyecto de país. Mire, señora Muñoz, yo quiero un proyecto de país donde las mujeres seamos consideradas personas mayores de edad y capaces. No quiero un país en donde se considere que para decidir cuándo queremos ser madre tengamos que escuchar el latido, tengamos que escuchar un cuento respecto a un síndrome posaborto que es mentira, o simplemente que el señor Moreno Bonilla diga que no se nos comunica la sospecha de un cáncer por si nos genera ansiedad. No, quiero un país de mujeres libres. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Qué cree que pueda acabar con su gobierno? Es impredecible, señoría. No sé, a lo mejor usted me puede arrojar algo de luz. Desde luego, el planteamiento del Gobierno de España es consolidar la legislatura, llegar al año 2027, como manda la Constitución, y más que cómo podemos aprovechar esta legislatura para continuar haciendo avanzar a nuestro país. En eso está el Gobierno. Yo creo que no pueden acabar ni estos, ni estos, ni estos. Bueno, estos igual sí. Lo que puede acabar con su gobierno es el drama de la vivienda. El drama de la vivienda. La cantidad de gente en este país que vive en zulos pagando como si fueran palacios. Se está especulando, se está de hecho traficando con un derecho fundamental. Dos datos. El salario medio en este país son unos 1.300 euros. 1.300, en el mejor de los casos. Y el alquiler en muchas ciudades ya está en 1.600. El 56% de las hipotecas firmadas el último año fueron a tocateja y solamente el 14% fueron de primera vivienda. Ustedes imaginen un producto, un derecho, un bien que cada vez sea más caro y cuya solución para el gobierno sea crear cada vez más y sobre todo financiar por detrás con cheques a quien lo crea. No se entendería, ¿verdad? Nosotros, señor presidente, nosotras lo que le proponemos es intervención del mercado, romper con el bucle tóxico y perverso de la especulación. Y eso se hace, por ejemplo, cuando un rico en este país se quiere hacer aún más rico, pues que invierta en oro, en bolsa, en Rolex, en criptomonedas, pero no en casas. Pero no en casas. Que pague quien quiera una casa más para especular, que pague un 30, un 40, un 50% de impuestos. Se está haciendo. Para que todo el mundo lo entienda, la política de vivienda de cualquier país decente debería ser una familia, una casa. Una familia, una casa. Y quien quiera más casas para especular, que pague impuestos. Por encima del derecho a un fondo buitre o a un rico a tener 10 pisos, está el derecho de una familia a tener uno. Y por cierto, ahora que abre la Constitución, me parece bien, a que el aborto sea un derecho fundamental, ¿por qué no también la vivienda? Muchas gracias. Señora presidenta, yo coincido con usted en que la vivienda es el principal problema que tienen ahora mismo muchísimas familias y muchísimos jóvenes en nuestro país. De hecho, este es un gobierno comprometido en la lucha contra la desigualdad. Y la desigualdad hoy, en un 60%, se explica por la imposibilidad de mucha gente a poder acceder a una vivienda, ya sea en régimen de alquiler o en régimen de propiedad. Con lo cual, el diagnóstico lo compartimos, señoría. Pero también tengo que decirle que en un Estado compuesto, lo sabe usted bien, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, tienen amplias competencias. De hecho, este Parlamento, durante la pasada legislatura, aprobó la primera ley estatal de vivienda, que es una intervención pública en toda regla, en un mercado que no funciona, y hay comunidades autónomas que no la están utilizando, que por dogmatismo ideológico, como son las del Partido Popular, la Comunidad de Madrid es un claro ejemplo, no están aplicando esas palancas que les provee la ley estatal. En todo caso, el Gobierno de España continúa en su compromiso. Mire, hemos multiplicado por 8 los presupuestos vinculados con la vivienda. Estamos ahora mismo ultimando el nuevo Plan Estatal de Vivienda, donde además de otras muchas cosas,
lo que estamos haciendo es prohibir el que puedan venderse a fondos buitres esas viviendas de protección oficial que, por cierto, gracias al compromiso del Gobierno de España, han aumentado su construcción en este último año un 63% frente a la vivienda libre, que ha aumentado en torno a un 13%. Hemos puesto en marcha, a través del ICO, que es el banco público que tiene el Estado, mecanismos para avalar a los jóvenes que tienen dificultades para dar la entrada a la hora de comprar una vivienda, en su caso, también a las familias jóvenes. Y por último, lo que hemos hecho, señoría, es declarar, si me permite la expresión, la guerra a todo lo que tiene que ver con los pisos turísticos. Hemos planteado la retirada de 52.000 pisos turísticos de las plataformas digitales y también, señoría, pues hemos aprobado el registro único de viviendas turísticas. Con lo cual, lo que le quiero decir, señoría, es que estamos utilizando todas las herramientas para poner pie en pared y resolver el drama de la vivienda en nuestro país. ¿Cómo es su relación con la verdad? Muchas gracias. Usted, señor de los Santos, y mis declaraciones se rigen por la transparencia y la veracidad, y mi respuesta es que sí. En esa inmundicia pagada con chistorras, y en este caso a usted, una mentira inaceptable por inhumana la señala de forma inaceptable. Y es la de aquella presunta orgía en el parador de Teruel que usted negó y que ya no es presunta porque la UCO ha certificado. Y la pregunta es, señora ministra, usted preguntó si esas mujeres eran víctimas de la trata. Usted les preguntó si necesitaba algo. Usted, que estaba a escasos metros de esa orgía, se preguntó si eran víctimas solamente de José Luis, o es que como José Luis era Ábalos y Ábalos era su jefe, se plegó. No vaya a ser que en el reparto le cayera algún sol. Y el señor Ábalos, que se niega a declarar, el que decía que es feminista por ser socialista, el putero. El me convierte pues en la nueva Periquitín, la mentirosa absoluta, el que trataba de arreglar la dana, usted mintiendo sin ningún tipo de pudor, o aún peor todavía, exigiendo a los diputados socialistas en las Cortes de Aragón que no aplaudieran al señor Lambán, que el presidente Azcón sí quiso homenajear. Vergonzoso, señora ministra, y muy, muy, muy bajo. Yo, señor de los Santos, cuando hoy me traía usted la pregunta de la transparencia, pensaba que iba a traer aquí la transparencia del Fondo Monetario Internacional ayer, que demostró que España es la economía avanzada que más va a crecer este año, pero veo que mi ingenuidad ha fallado también este miércoles. Lo que es claro y transparente, y además se demuestra aquí cada miércoles, que usted hacía mejor su trabajo de llevar las bolsas de la compra de la mujer del presidente Rajoy que su trabajo aquí como ministro de esta Cámara. Y mire, señor de los Santos, yo le voy a decir algo. Señor de los Santos, por favor, silencio. Y además... Silencio a todos los diputados. Señor de los Santos, usted ahora no tiene el turno de palabra. Le digo que... Silencio, tiene la palabra la ministra, por favor. Dejemos terminar su intervención. Dejemos terminar. Todos los diputados y diputadas, por favor. Le digo que yo, señor de los Santos, no tengo ningún problema en dar explicaciones, lo he hecho en numerosas ocasiones, además lo hago sin ningún problema, con absoluta transparencia. Es más, y le vuelvo a decir aquí en esta Cámara, yo no he faltado a la verdad. Y si usted cree que estoy mintiendo, coja esas pruebas y demuéstralo. No las va a encontrar. Usted no las va a encontrar, señor de los Santos. Y si no, como les digo, demuéstralo y tráigalas aquí. Y ya que le veo tan ufano a usted y quiere hablar de transparencia, hablemos de transparencia. ¿Le parece a usted transparente lo que están haciendo el Gobierno de Andalucía, el Gobierno de Aragón, ocultando las listas de espera de los procesos radiológicos? ¿Le parece a usted transparente lo que ha hecho el señor Mazón, que se va a cumplir un año de la peor catástrofe natural en la Comunidad Valenciana, donde han perdido más de 229 vidas de valencianos y valencianas, y aún estamos esperando una sola explicación, que por explicación no hay siquiera ha mostrado aún el ticket del Ventorro? ¿O le parece transparencia lo que ha hecho el señor Mañueco, que después de los últimos incendios que han asolado Castilla y León, lo único que hemos descubierto es que carece absolutamente de política de protección civil, o lo único que sabemos es que mientras se quemaba Castilla y León, él disfrutaba de unas vacaciones en las playas de Cádiz? O si usted, señor de los Santos, el único ejercicio de transparencia que ha hecho el Partido Popular ha sido el de las últimas horas, reconociendo que necesitan la mentira para hacer oposición. Y por eso hacen y predican la mentira hasta la náusea.
Señor de los Santos, lo que le decía al principio, ha pasado usted de ser asistente de la mujer del presidente Rajoy a ser el principal asistente de las mentiras del señor Feijóo. Vaya papelón el suyo. Defendiendo que era imposible que hubiese prostitutas en Teruel porque había restricciones de movilidad. Mire, claro, con tal ocurrencia, a usted le ha pasado exactamente lo mismo que a su compañero de bancada, el señor Torres. Señor Torres, me hace gracia que pregunte usted por el interés general, porque muestran siempre un desinterés particular por cualquier política de las que plantea y aprueba este Gobierno. Pero luego, además, es que me resulta curioso que sea usted, precisamente usted, el que me pregunte por el interés general y por la defensa del interés general. Porque, ¿acaso es el interés general lo que le movió a usted impedir que en la Asamblea de Madrid se pudiera constituir una comisión para estudiar lo que había pasado en las residencias de Madrid con esas 7.291 víctimas que fallecieron por no tener un seguro privado? O quizá, señor Torres, fue el interés general lo que le movió también impedir que en la Asamblea de Madrid no se pudiera constituir una comisión para estudiar lo que había pasado en la Gürtel. O quizá, señor Torres, es interés general lo que les ha movido al partido. Bueno, Silencio, por favor. Silencio, por favor, señores diputados. O quizá les ha movido a ustedes ese interés general el decir de una vez que la mentira no es ilegal y por eso han convertido la mentira en el único proyecto político que tiene el Partido Popular. Mire, lo que está claro es que el Partido Popular nunca defiende el interés general. Ustedes siempre defienden los intereses privados y si no, vayámonos a las comunidades autónomas donde están gobernando para ver las pruebas. Fíjese, la Comunidad Autónoma de Andalucía en estos 7 años ha recibido del Gobierno de Pedro Sánchez 169.000 millones de euros. ¿Qué ha hecho el señor Moreno Bonilla? Entre otras cosas, subir un 48% los conciertos a la sanidad privada. Pero si nos vamos a educación, vemos cómo ha triplicado la oferta de las plazas de formación profesional privadas frente a las públicas. 2.500 plazas públicas frente a las 9.400 plazas de formación profesional privadas. Nos podemos ir a Madrid, usted lo conoce muy bien. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Madrid si se han convertido ustedes en una sucursal de Quirón en esta comunidad autónoma? O podemos hablar también de educación. ¿Saben que esta comunidad autónoma tiene el enorme privilegio de ser la comunidad autónoma que menos invierte por alumno en la educación pública? Y es que, en resumen, señoría, el Partido Popular tiene un enorme desinterés por lo público y solo defiende los intereses de los mismos, de sus amigotes. Y, por cierto, aquí lo que no suscita ni interés general ni interés particular es cada vez más y es cada vez menos el que suscita su líder de la oposición, el señor Feijóo. Dedíquese a eso, que ahí sí que tienen tela para cortar. ¿Familias están ya lo suficientemente empobrecidas? ¿Cree que las instituciones están ya lo suficientemente degradadas? ¿O todavía no les basta? ¿Hasta dónde llega el límite de precariedad para los trabajadores españoles, su economía y nuestra prosperidad? ¿Cuál es el límite de titulares sobre la corrupción del Partido Socialista? En definitiva, ¿hasta dónde va a llegar este Gobierno? Efectivamente, los límites son importantes y los límites los tenemos que poner los demócratas ante proyectos reaccionarios ultraderechistas como el que usted representa. Miren, esa pinza, que es lo peligroso no es la ultraderecha, es cuando la ultraderecha y la derecha extrema se unen. Esa pinza entre el Partido Popular y Vox, que se reúnen ustedes en cuartos oscuros a espaldas de los españoles para determinar estrategias contra el Gobierno, que por cierto se mienten ustedes unos a otros en esas reuniones a oscuras, lo que pretenden es ni más ni menos que acabar con los derechos de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, es ilegalizar partidos, es acabar con manifestaciones de personas porque no tienen el mismo credo que ustedes, es por tanto un ataque a la democracia y a los valores europeos de nuestro país. Por eso le digo que claro que vamos a poner límites. Como ustedes, como proyecto reaccionario, no los tienen, nosotros, los demócratas, les vamos a poner límites a ustedes y al Partido Popular, a la pinza Vox-PP. Gracias. Para subir la cuota a los autónomos, para tener a los jóvenes sin acceder a la vivienda o para que salga red eléctrica advirtiendo o amenazando que podemos volver a sufrir un apagón. Este es su Gobierno, sumido en la corrupción además, y nos manda a los demás leernos el informe de la UCO. Oiga, léaselo usted. Defienden a la mayoría social, ustedes defienden sus sillones a base de llevar a los jueces a situaciones límite, cruzando todas las líneas para que cuando estos tengan que aplicar la ley, ustedes salgan diciendo que son unas víctimas. Mire, España ha llegado a esta situación de degradación porque ustedes, junto con el Partido Popular, llevan décadas en
sentándose a negociar el asalto a las instituciones que hoy a duras penas pueden hacer de contrapeso al poder. Y usted miente descaradamente, porque si no lo hiciera así, no podría dar la cara por Sánchez y su familia, que es para lo que ha quedado. Ha hecho usted una crítica terrible, cruel, contra el Senado. Espero que se retracte de cómo reembolsan ellos los gastos justificados también. Miren, el Partido Popular y Vox cada vez se parecen más. Desde luego, en sus difamaciones, sin ninguna duda. También se parecen más en la intención de voto, también le digo. Pero fíjese, para que el Partido Popular y Vox pudieran ser un proyecto democrático europeo para este país, tendrían primero que tener principios y segundo que no tener dueño. Vox recibe dinero de autoridades húngaras, tiene alianzas con prorrusos. Son ustedes muy defensores del campo, pero cuando hay aranceles, ustedes defienden los aranceles de los poderes extranjeros multimillonarios. Por tanto, le digo, señora Millán, que mire, ustedes habrán podido doblegar el discurso del Partido Popular. Hoy el Partido Popular serán los que le lleven la maleta a ustedes, pero no va a ser tan fácil que dobleguen ustedes a la democracia española. Para esto está este gobierno progresista. Gracias. Señor Marlaska, cada vez es más evidente que su principal cometido es impedir el trabajo policial. Es más, el éxito de usted depende de que los agentes no trabajen y de que usted ponga piedras en las ruedas. Mire, piedras en las ruedas para los policías que investigan los casos de corrupción de su gobierno. Piedras en las ruedas para los policías que tienen que velar para que no haya violencia en eventos como la Vuelta a España. ¿Se siente usted orgulloso de impedir el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad? Señora Vázquez, me siento muy orgulloso, el Gobierno se siente muy orgulloso del trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado garantizando la seguridad de todos. Me siento muy orgulloso de estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me siento muy orgulloso de no utilizarlas para investigar al contrincante político, para destruir pruebas de corrupción que incriminaban a mi partido, cosas que ustedes realmente hicieron, y usted en primera línea apoyando durante más de 20 años en este Congreso a los gobiernos del Partido Popular y a sus ministros del Interior que actuaban de esa forma. Muchas gracias. Que elegirá usted para el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular. Es indignante que usted como ministro se vea todos los días despreciando el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para los policías de la banda corrupta del Peugeot, medallas y regalos en las embajadas. Para el resto de policías, ni chalecos, ni pistolas y cuarteles que se caen a pedazos. Para la flotilla, un buque de guerra. Desprecia a los agentes cuando no le dan medios para luchar contra los narcos, cuando votan en contra de luchar contra la inmigración irregular. Usted los desprecia también cuando votan en contra de reforzar el principio de autoridad, viendo cómo cada día sufren más agresiones en las calles. No lo dice el Partido Popular, lo dice hasta Europa, que le acaba de dar un varapalo tremendo, diciendo que tiene abandonadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que debe protegerlos, señor Marlaska. Pero usted hoy solo protege a los escoltas del galgo de Paiporta. Gracias, señora presidenta. Silencio, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Vázquez, entiendo que usted vive en una realidad paralela, que usted va de plató a plató de televisión y cree que este hemiciclo es otro plató de televisión. Y esto es algo muy serio. Aquí es donde rendimos cuentas a la oposición y rendimos cuentas al conjunto de la sociedad. Le diré 18.000 agentes más en estos 7 años. Con ustedes se perdieron 12.000. Pasamos de 13.000, a 142.000. ¿Sabe cuántos hay ahora? 160.000. 18.000 agentes netos más, con un incremento en sus sueldos del 40%. Con ustedes perdieron poder adquisitivo. Más de 1.000 millones de inversión en infraestructuras. Ustedes lo conocen, lo saben y lo pueden indicar. Con más medios, cada agente tiene, hablaba usted de chalecos, cada agente tiene un chaleco para poder garantizar su seguridad. Todos los dispositivos a su disposición, con una voluntad férrea y constante, más formación, mejor formación, más especializados para que garanticen nuestra seguridad. El Centro Universitario de Estudios Universitarios de la Policía Nacional para que puedan crear y generar carrera profesional. Y sobre todo, garantizar su neutralidad política. Ahora no hay un ministro, no hay un ministerio que les ordena, como decía antes, investigar al contrincante político, destruir pruebas. Ahora hay un ministro que, a diferencia de usted,
ha trabajado 30 años como funcionario público y tiene metido en su ADN la neutralidad política, aunque pertenezca a un partido, no a un partido, a un gobierno progresista. Esa es la gran diferencia entre ustedes, usted y yo. ¿Cuál es la relación de su ministerio con esta trama de corrupción? Aclárenoslo ahora. Lo noto ausente. Lo noto ausente, quizás está preocupado. Yo creo que usted no tiene la cabeza en la sesión de control, tiene la cabeza probablemente en el Tribunal Supremo, donde hoy asiste su compañero y amigo José Luis Ábalos, o quizás a la Comisión de Investigación del Senado, donde comparece una empresaria de la trama que usted conoce bien, la señora Carmen Pano, que afirma haber llevado dinero negro a la sede de su partido. Mire, póngase en situación. Diciembre de 2019, cumpleaños de José Luis Ábalos. El hombre al que Pedro Sánchez le entregó todo el poder del Partido Socialista y el ministerio de más inversión, el de más presupuesto. Uno de los presuntos beneficiarios de las tramas de corrupción que atragantan a este gobierno. El Partido Popular, con su estilo ultramontano, ultradifamador y ultraderechista. Es el estilo al que nos tiene acostumbrados este Partido Popular. Hubo una época en la que los gobiernos tapaban los delitos, pero eran gobiernos del Partido Popular. Se acordará usted de ministros del Interior obligando a policías corruptos a cometer delitos para tapar delitos que había cometido el Partido Popular en el gobierno. Se acordará usted de discos duros machacados a martillazos. Y se acordará usted de un tesorero de un partido que tenía 50 millones de euros en Suiza. ¿Cuánto no robó el Partido Popular para que su tesorero tuviera 50 millones de euros en Suiza? Pero fíjese, ni siquiera con un tesorero como el del Partido Popular con 50 millones de euros en Suiza, ni siquiera yo le responsabilizo a usted ni a nadie de su grupo parlamentario. Si le parece, le propongo un principio de actuación en nuestras declaraciones públicas, que al culpable se le investigue y se le persiga y a las personas honestas no se les difame, señor Tellado. ¿Será usted capaz? ¿Será usted capaz? Gracias. Usted tiene un problema. Usted tiene un problema, porque 3 meses después de esa fiesta de cumpleaños, esta es la foto del despacho del señor Ábalos. Cajas con dinero. Explíquenos por qué llegaban cajas de dinero en efectivo a los ministerios del gobierno del que usted forma parte. Señora presidenta, al señor Bárcenas le nombran diversos congresos del Partido Popular Nacional durante varias ocasiones seguidas. No le nombra a nadie más. Mire, señor Tellado, hubo un momento en el que el Partido Popular era un partido de Estado con sentido común, un Partido Popular en el que seguramente usted nunca hubiera sido número 2 de ese partido. Pero, sin embargo, hoy usted lo es. Mire, se lo digo con todo el respeto a usted, al señor Feijóo, al Grupo Parlamentario Popular, ese respeto tan impropio, tan inhabitual en esta Cámara. Ayer, señor Feijóo, de verdad se lo digo, fue tan lamentable escuchar su discurso anti-inmigración absolutamente calcado, idéntico del de Vox, con las mismas palabras, con lo rico que es el castellano. No tuvo usted a nadie que le buscara sinónimos para no decir exactamente lo que decía Vox contra la inmigración. Un discurso xenófobo. Miren, yo le hago una propuesta, señor Tellado, y le hago una propuesta al Partido Popular. Vuelvan ustedes a la moderación, vuelvan ustedes al sentido común, vuelvan ustedes a los grandes consensos europeos, porque solo así España se lo agradecerá, que hoy nuestro país es un ejemplo en Europa de crecimiento económico y de reforzamiento del estado del bienestar, por mucho que les duela a ustedes, la derecha extrema y la extrema derecha. Gracias. El viernes le preguntaron por el premio Nobel a María Corina Machado. Usted no quiso felicitarla, ni siquiera nombrarla. Eso sí, dijo que el gobierno, y cito, trabajó intensamente para que fuera liberada el tiempo que estuvo en prisión. ¿Nos puede explicar, por favor, en qué consistieron exactamente esas intensas gestiones? Álvaro de Toledo, bienvenida. Después de 4 semanas en el ostracismo, su partido le tenía en estas sesiones de control, solo salió para apoyar al gobierno de Netanyahu contra la población palestina indefensa. Usted no se equivoca nunca, siempre con los poderosos, señor Álvaro de Toledo, no falla nunca. Mire, usted habla continuamente del ocaso del proyecto político del Partido Socialista. Y le voy a decir algo, usted tiene la misma credibilidad como profeta del ocaso del Partido Socialista de la que tenía como propagadora del bulo del 11M cuando usted se lo asignaba a ETA, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a Rubalcaba o a Zapatero. Habla usted de un ocaso
cuando ayer el Fondo Monetario Internacional dijo que España crecerá durante este año 2,9, más que ninguna economía desarrollada. España fue, según The Economist, la economía desarrollada que más creció en el mundo en 2024. Y también el Fondo Monetario Internacional dice que seremos los que más creceremos en 2026. Por tanto, señor Álvarez de Toledo, su credibilidad como profeta del ocaso es la misma que tiene como propagadora del bulo del 11M. Gracias. Cuenta las semanas, los días desde mi última pregunta. Usted tiene un serio problema psicológico y debería hacérselo mirar. Por lo demás, ¿por qué miente tanto, señor Bolaños? El gobierno no pudo trabajar intensamente para liberar a María Corina porque María Corina nunca ha estado en la cárcel. Perseguida sí, hostigada sí, presa nunca. Usted ya miente por defecto, como Sánchez. Ayer dijo que él no se pronuncia sobre los Nobel y resulta que tiene un historial de felicitaciones. ¿Qué miedo le tienen ustedes a Maduro? Son rehenes de un narcodictador. Pero hay algo más. María Corina encarna todo lo que ustedes desprecian. Primero, la verdad, su némesis absoluta. Segundo, la justicia, a la que manosean sin pudor. Lo dice la Comisión de Venecia. Su modelo no cumple con los estándares europeos. Punto 67 del informe que usted retorció y filtró manipulado a la prensa para ganar el relato y como si la prensa fuera idiota. Tercero, María Corina representa a las mujeres libres y fuertes, las que no se dejan utilizar y menos con fines electorales espurios. ¿Quieren blindar nuestros derechos en la Constitución? Antes, blíndelos frente a los hipócritas de su partido. Esos mensajes humillantes de Ábalos. Ingresa 100 euros a Michelle, que no tiene ni para comida. Si aún pudiera deducirme estos donativos de la renta, dijo. ¡Qué horror! Y finalmente, María Corina encarna la paz civil, lo contrario de lo que ustedes promueven. Su último lema es: divide a la derecha y vencerás. Alientan el odio, agitan el péndulo, vuelven con Franco, pero si no se atreve ni siquiera a llamar dictador a Maduro. Este gobierno ya no se representa ni a sí mismo. Feijóo, que su grupo aplaude más a Corina Machado que a usted, que les conocemos, que de un día para otro lanzan por la ventana a sus líderes. Miren, la señora Álvarez de Toledo, oiga, que no es usted tan importante, que yo tengo muchas cosas que hacer y no es ocuparme de usted, téngalo claro. Miren, usted, como siempre, pues representa la parte más carca, más vintage del Partido Popular. Usted dando ese debate contra las mujeres y contra su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que es un debate que ya no existe en toda Europa y solo existe en un Partido Popular carca y reaccionario, créame. Y mire, le digo más, habla de la Comisión de Venecia, léase el apartado 26 y 36. 26 y 36. Por lo que sea, la derecha conservadora no ha hecho referencia a que no hay estándares obligatorios y a que las asociaciones judiciales son un riesgo de politización del modelo. Y termino. Mire, es usted incorregible, hasta del Nobel de la Paz hace guerra. Pero mire, veo que usted es implacable contra las dictaduras. Pues le voy a decir dos que por lo que sea se le ha ido pasando. ¿Por qué no condena usted de manera implacable la dictadura franquista en España y la dictadura de Videla en Argentina? Venga, ahí lo tiene, gracias. De los apagones hablemos de su diligencia. Gracias a su modo seguro, el precio de la electricidad es un 30% más caro. Le está costando a la industria de momento 1.000 millones de euros adicionales y usted propone que sus errores los paguen las familias con 90 euros más en la factura eléctrica. Una semana antes del apagón ustedes presumían de una generación récord renovable. Ahora empleamos un 40% más de gas. Hasta que llegaron al gobierno, España tenía un sistema eléctrico barato y seguro. 7 años de sanchismo después, en el país del sol, tenemos apagones y una electricidad mucho más cara. El Ministerio ha actuado con diligencia, con responsabilidad, con rigor técnico y siempre por el interés general, cosa que no puedo decir lo mismo cuando ustedes votaron en contra de un paquete de actuaciones y medidas para mejorar la resiliencia del sistema. Se lo recuerdo, ustedes votaron no a ese paquete de medidas. Es más, también lo hacemos con anticipación para buscar el bienestar, para buscar el crecimiento económico, para defender a nuestra industria, a nuestros sectores productivos. Pero además, desde el pasado 28 de abril, efectivamente, hemos trabajado con diligencia para presentar un informe desde el Gobierno, que luego ha sido avalado por 45 expertos de la Unión Europea, 45 expertos alineados al 100% con el informe que ha presentado este Gobierno.
Pero este Gobierno, en 49 días, también presentó un paquete de actuaciones, de recomendaciones y de medidas. Y también hemos aprobado una modificación de la red de transporte para seguir dotándole de resiliencia. Pero también le puedo decir que el operador del sistema, ante las variaciones de tensión dentro de los límites e indicando en su comunicado sin riesgo para la seguridad del sistema, desde el Ministerio también hemos solicitado tanto al operador del sistema como a la CNMC en el ámbito de sus competencias que sigan actuando y proponiendo medidas. Lo que le puedo decir claramente es que ustedes, cuando han podido venir en esta Cámara y aprobar medidas aprobadas por los sectores, aprobadas también por la sociedad civil, por los consumidores, por las organizaciones ecologistas, han dicho no. Cuando ustedes han podido también en esta Cámara decir que sí, aumentar la supervisión del sistema y tener mayor transparencia para que toda la ciudadanía pueda conocer esa información, ustedes han dicho no. Y ante una situación tan evidente como una emergencia climática en este país, en la que nos hace vulnerables, hemos propuesto un pacto de Estado frente a la emergencia climática y ustedes tampoco dicen sí. Pero ¿sabes lo que se van a encontrar de este lado? Mano tendida. Gracias. Un test de verdadero o falso con la gente que nos está viendo ahí fuera. Primera afirmación, señora Montero. La mayoría de las hipotecas que se firman en España son para comprarte tu primera casa. ¿Verdadero o falso? Falso. Solo el 14% de las hipotecas en España se firman para que la gente se compre su primera vivienda. Segunda afirmación. La mayoría de las casas en España se firman con hipoteca. Lógicamente, están muy caras y necesita la gente préstamos. ¿Verdadero o falso? Falso también. La mayoría de las casas en España se compran a tocateja, sin pedir ningún préstamo. Tercera afirmación. La mayoría de las casas en España las compra gente que ya tiene mucho dinero o ya tenía muchas casas. ¿Verdadero o falso, señora Montero? Esta es verdadera. Sí, verdadera. Y cuarta, el Gobierno no está haciendo nada con la brutal crisis de vivienda que sufre nuestro país. Seguramente mucha gente ahí fuera piensa verdadero. Noemí Santana piensa también verdadero. Yo diré que falso, señora Montero. Ustedes están contribuyendo y mucho a esa crisis de vivienda que sufre nuestro país. Lo primero, porque ustedes se están comportando como un auténtico fondo buitre, subastando viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social, echando a la gente de sus casas que vive ahí desde hace años, al mismo tiempo que tienen 800 de esas casas vacías. La segunda, porque ustedes están alimentando la especulación con ayudas al alquiler, con ayudas a los caseros, como si fueran los caseros, señora Montero, quienes necesitan ayudas en este país, que son unos rentistas, que viven de las ayudas fiscales del Estado, que ganan dinero por no hacer absolutamente nada. Se queja también la gente de Vox aquí por detrás. Los rentistas viven de no hacer absolutamente nada y muchos están en sus filas. Y tercero, porque parece, señora Montero, que ustedes viven en un anuncio de idealista. El presidente, cuando hay campaña, sale a decir que van a hacer 1.000, 10.000, 100.000 viviendas públicas y después nada, señora Montero. Y ese es el problema, que viven ustedes en un anuncio de idealista y ese malestar y esa frustración que siente la gente cuando ve que no hacen nada. Señora Belarra, se le ha terminado el tiempo. Presidenta, señora Belarra, ¿qué discurso es el que usted cree que alimenta la ultraderecha? ¿El discurso que usted acaba de hacer aquí en el Parlamento o la tarea que diariamente hace este Gobierno? ¿Ustedes de qué lado están? Porque verá, señora Belarra, no voy a volver a repetir todas las medidas. Simplemente le digo una cosa. Ustedes salieron del Gobierno hace 2 años. ¿Este problema que viven los ciudadanos lo vivían hace 2 años? ¿Está usted queriendo decir que durante 5 años no se ha hecho nada tampoco en este país por intentar superar la crisis de vivienda? No. Lo que pasa, señora Belarra, es que ustedes, que ahora no están dentro del Gobierno, piensan que el azote al Gobierno es la mejor estrategia electoral. Venimos profundizando en esas políticas de vivienda que iniciamos con ustedes. Lo que ocurre es que ahora ustedes no están en el Gobierno. Por eso nos critican. Espero que esté bien.
¿Qué medidas prevé adoptar su ministerio en relación con la supresión del peaje del Huerna, teniendo en cuenta el reciente dictamen de la Comisión Europea y tomando en consideración el manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras que Asturias necesita? Muchas gracias. Señor Cofiño, mire, todas las iniciativas que tomemos tendrán siempre 3 principios rectores: la seguridad jurídica, la sostenibilidad económica y la defensa del interés público. Muchas gracias. Temporal al gobierno actual y otra línea temporal al gobierno que hace 25 años estaba sentado en esa bancada, el gobierno del PP, encabezado por la triada desgraciada de O'Donoghue, encabezado por Aznar, Cascos y Rato, que autoriza una concesión de una prórroga irregular a Aucalsa en Asturias y también a la autopista atlántica en Galicia. El reciente dictamen de la Comisión Europea nos dice lo que ya sabíamos en Asturias desde hace muchos años, que llevamos muchos años pagando un peaje injusto a costa del bolsillo de los asturianos por una concesión irregular y una privatización encubierta. Por dar un dato, en el año 2024 Aucalsa se había llevado 130.000 euros diarios. Sin embargo, y lógicamente, aunque usted y su ministerio no hayan creado este problema, a usted y a su ministerio le corresponde solucionarlo, y pedimos que se pongan de parte y de apoyo de la sociedad asturiana que ha expresado su unanimidad el manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras. Le invitamos a formar parte de la manifestación que este viernes 17 de octubre se realizará en Asturias en contra del peaje del Huerna, y nos gustaría también que al Congreso, al Ministerio y al Gobierno le pedimos que analice y determine qué medidas va a tomar teniendo en cuenta el previsible resultado del Tribunal de Justicia Europeo. Lo que exigimos es que quienes estaban sentados en esa bancada hace 25 años y han realizado una concesión irregular, ilegal y una privatización encubierta asuman su responsabilidad social, política y jurídica. Y al Ministerio de Transportes lo que le pedimos es valentía y eficiencia, que apoye directamente y sin reservas a la propuesta asturiana. Necesitamos unidad entre todas las administraciones, agentes sociales y gobierno estatal, y necesitamos y exigimos la inmediata, total eliminación definitiva del peaje del Huerna. Ministro, y esto es muy importante, nadie va a olvidar que un gobierno de derechas creó el problema del Huerna, pero este gobierno progresista puede y debe ser recordado por solucionarlo. Muchas gracias. La política de este Gobierno en materia de peajes es muy clara. Desde que llegamos al Gobierno hemos liberalizado 1.000 de los 2.400 kilómetros de peaje que tenía este país. Pero lo hemos hecho siempre con el mismo criterio, y es que en el momento en el que una concesión vencía, la decisión del Gobierno era no prorrogarla. Este es el criterio que hemos mantenido en todos los territorios. Por tanto, Asturias no es un caso distinto. Usted ha explicado muy bien, me alegro que lo haga, cuál es el origen del problema del peaje del Huerna. En el año 2000, el Gobierno del señor Aznar tomó la decisión de prorrogar por 25 años, bueno, en el caso del peaje del Huerna, 29 años más, hasta el 2050, una concesión que habría vencido en el año 2021 y que, por tanto, habría sido, igual que el resto de las concesiones, no renovada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Por tanto, esta es la situación. Yo, mire, de verdad, no me sorprende que ustedes o que el Partido Socialista de Asturias reclame la liberación de este peaje, pero sí me sorprende el consenso en el territorio, ¿no? Me sorprende el concurso del Partido Popular, que es el gobierno que puso esa prórroga en el Huerna hace 25 años. Pero me sorprende más aún la de Foro de Asturias, ¿no? Recordarán ustedes que el ministro que tomó la decisión de prorrogar el peaje del Huerna fue el señor Álvarez Cascos. Por cierto, y tengo que decirlo con cierta sorpresa, ¿no? No debió pesar mucho eso en la decisión de los asturianos cuando le hicieron presidente del Principado de Asturias unos años después, ¿no? La realidad es que hoy nosotros hemos puesto en marcha un nivel de bonificaciones que hace que ese peaje sea muchísimo menos gravoso. En concreto, el 60% de bonificación a partir del tercer viaje. Por tanto, esto es lo que puede hacer el Gobierno de España. Usted sabe que rescatar una concesión tiene unas connotaciones de carácter jurídico y económicas muy importantes que el Gobierno no puede adoptar. La Comisión Europea ha emitido un dictamen que desde luego no es vinculante y tendrá que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que siente si hay o no legalidad en la decisión que tomó el Gobierno de Aznar en el año 2000. Nosotros, mientras tanto, lo que vamos a hacer es seguir bonificando ese peaje para que los usuarios recurrentes asturianos que utilizan esa autovía y los profesionales del transporte se vean aliviados en la carga que supone el peaje. Gracias. Puente,
El 9 de abril de 2024, el Congreso aprobó con los votos del Partido Socialista y el resto de los grupos la iniciativa de Chunta Aragonesista por la que se pedía algo muy sencillo, que es que la cuarta ciudad en tamaño del Estado tenga un cercanías en condiciones. La iniciativa, la propuesta, tenía 4 puntos. El primero lo que pedía era mejorar en 2024 las frecuencias, horarios y trenes que tenemos a día de hoy en la actual línea Casetas-Miraflores, los más viejos del Estado que tenemos allí, y una línea inútil que hay alternativas bastante mejores. Pedía también corregir el deterioro de todas las estaciones que tenemos y mejorar la intermodalidad. Y elaborar un mapa que haga unos estudios en Aragón sobre el cercanías que unan Zaragoza con Huesca, Calatayud con Zaragoza, Cariñena con Zaragoza y Gallur hasta Quinto. Bien, ha pasado un año y no tenemos noticias. No tenemos noticias y lo que tenemos es cierta preocupación. Preocupación a que me vaya a decir que no se cumplen los requisitos mínimos para poder realizar esta línea, porque no es cierto. Porque la línea Zaragoza-Huesca la recorren más de 34.000 vehículos al día. Porque la línea Zaragoza-Huesca está diciendo la Cámara de Comercio de Huesca que es perfectamente viable. Porque el Partido Socialista lleva reivindicándola desde 2013, incluso el año pasado, en 2024, sus compañeros José Ramón Ibáñez y María Rodrigo. Y no me diga que hay bajo aprovechamiento, repito, la línea de cercanías que tenemos en Zaragoza ahora es inútil. Si me dice que no, no me dice que no a mí. Me dice que no a mí y a sus compañeros del Partido Socialista y a su compañera Begoña Nassarre, que defendía esta línea el año pasado en la comisión. Mire, yo no digo ni que sí ni que no, porque no es mi cometido. Debería usted conocer la ley del sector ferroviario que obliga, ante cualquier iniciativa relacionada con infraestructura ferroviaria, a elaborar, en primer lugar, un estudio de viabilidad. Solo en el caso de que ese estudio de viabilidad sea positivo o, excepcionalmente, en los casos en los que no sea positivo, pero se acerque al menos a ese parámetro, es posible emprender una obra de infraestructura ferroviaria en nuestro país. En el caso concreto del cercanías de Zaragoza que usted propone, el estudio de viabilidad, lamento decirle que es negativo. Ya me gustaría decirle otra cosa, pero créame, yo no soy el autor del informe, son los técnicos del Ministerio los que elaboran ese informe, en este caso, además, los técnicos también de la empresa INECO y de la Dirección General del Sector Ferroviario. Mire, la línea C1 de Zaragoza, la única existente en este momento, tiene un aprovechamiento del 7,61%. ¿Es esta cifra alta o baja? Bueno, pues es la más baja de España. Es la línea con menos utilización de toda España. Lo que sostienen los técnicos en ese informe es que la demanda es bajísima y que, por tanto, no se justifica la construcción de una ampliación de la línea y mucho menos de la construcción de otras 2 líneas más cuando no hay una demanda que sostenga dicha construcción. En todo caso, el Gobierno de España no tiene ninguna prevención a la hora de elaborar infraestructuras ferroviarias en Aragón. De ser así, pues no habríamos intervenido en la línea Huesca-Canfranc con una inversión de 200 millones de euros, renovación completa de la línea, 3 años de obras y puesta en servicio de esa línea con el éxito que usted sabe que está teniendo. O no estaríamos en este momento redactando el proyecto de conexión con Zaragoza Plaza, por ponerle uno de los ejemplos de las infraestructuras ferroviarias que estamos desarrollando y las mejoras que vamos a desarrollar en el futuro. Por tanto, no es una cuestión de decisión arbitraria ni caprichosa por mi parte, sino es una decisión que se deriva de informes técnicos que son imprescindibles, como la propia ley del sector ferroviario dispone. Muchas gracias. Informes técnicos que no están ajustados a la realidad, porque como por ejemplo vemos que la misma población que hay en la provincia de Zaragoza, en el cercanías de Asturias, esto es un cercanías de verdad. Y esta es la línea que tenemos en Zaragoza, una línea inútil con los trenes más viejos de toda la península, una línea que no funciona y que tiene alternativas mucho mejores. Lo que venimos a decir precisamente es que a día de hoy Aragón tiene estos kilómetros de cercanías, es la comunidad autónoma con menos cantidad de kilómetros de cercanías de toda España. Y por último, solo decirle una cosa, hoy está traicionando todo el trabajo que se ha realizado por el Partido Socialista en Aragón, por tantos partidos como Chunta Aragonesista, tantos partidos que creemos y que sabemos que Aragón con cercanías puede convertirse en una comunidad autónoma de primera, pero sin cercanías nunca lo será.
Muchas gracias, señor Puello. No es infrecuente, pero desde luego lamento que los debates en materia de infraestructuras se utilicen términos como traición y se apele a los sentimientos, ¿no? Lo que usted me está proponiendo no es ni más ni menos que me salte los informes de los que dispongo para tomar una decisión que no podría tomar. Y eso, desde luego, tenga claro que no lo voy a hacer. Lo que sí que haré es seguir mejorando las conexiones, tanto ferroviarias como por carretera, de la Comunidad de Aragón y del resto de España, como usted mismo ha podido ser testigo hace bien poquitos días con la puesta en marcha del último tramo de la autovía Huesca-Lleida, y así seguiremos en los próximos. Señor ministro, séñate. Porque esto lo hizo su gobierno. Y mire, su ley ad hoc para beneficiar al separatismo ni es solidaria ni es humana, señor Torre. Rezuma racismo. Racismo, utilizar a los inmigrantes como moneda de cambio en ese mercado persa en el que han convertido la supervivencia de su gobierno. Llevamos años exigiéndole la declaración de emergencia migratoria nacional y ustedes se han negado en rotundo y además nos han señalado. ¿Qué les sorprende de que hayan pedido la contingencia Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla? Por cierto, se la han negado a Baleares. ¿No protegen ustedes a los ciudadanos de Baleares? Bienvenido al mundo real, señor Torre, en ese en el que la inmigración preocupa a los ciudadanos y a los gobiernos autonómicos que suplen la falta de gestión de su gobierno. Mire, usted impone por Real Decreto la deslealtad institucional y la opacidad. 11 comunidades autónomas han tenido que recurrir al Tribunal Constitucional para defender su autonomía frente a la voracidad de su Ejecutivo. Se desentienden de los inmigrantes a la vez que niegan a las comunidades autónomas información sobre la nacionalidad, la edad, sobre el historial de salud y penal de esos inmigrantes. Mayores de edad haciéndose pasar por menores de edad. Ustedes lo saben y en vez de combatirlo, lo quitan como exigencia para el traslado de esas personas a la península. ¿Pero de qué van ustedes, señor ministro? ¿De qué van ustedes? Un caos absoluto, pero deliberado de su gobierno. Ustedes son el último eslabón de las mafias que trafican con inmigrantes. Una irresponsabilidad mayúscula, como lo es que hayan renunciado al retorno a un país como Marruecos. Fíjese usted, señor ministro, país seguro para los negocios de muchos socialistas, pero muy, muy peligroso para devolverle a sus nacionales. ¿Saben lo que le digo? Que orden, legalidad y humanidad. Y como le diría su presidente, ánimo, señor Torres. Muchas gracias, señora Acedo. Señor ministro, cuando quiera. Señorías, la pregunta es más sencilla y la respuesta lo debe ser también. Es defender, sí o no, los derechos humanos. De un canario a una melillense, ¿qué es defender los derechos humanos de los menores no acompañados que están en contingencia migratoria en su ciudad autónoma o en mi archipiélago? ¿Dejarlos allí? ¿Eso es lo que usted opina? Es lo que dice Vox claramente, lo que nos dijo claramente cuando nos reuníamos con el señor Tellado también. La propuesta cuando llega un menor es devolverlo a su país. Eso no se puede hacer, lo impide el derecho internacional, el derecho superior del menor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que no salgan de su territorio, porque si no contaminan el resto del país y Europa. Eso es defender los derechos humanos. Habla usted de que Baleares no se acoge a la contingencia migratoria, pero si los criterios fueron llevados a una conferencia sectorial de infancia, ustedes ni fueron. Los presidentes y consejeros de las comunidades autónomas del Partido Popular, menos Ceuta, por cierto, que demostró estabilidad, no fueron para hacer propuestas diferentes. Si al final van a arrastrar ustedes que dicen que son un partido de Estado, un voto en contra de una respuesta solidaria, obligatoria, justa, humanitaria, que no es otra que hacer que esos menores no estén en unas peores condiciones como están en los territorios fronteras. Usted ¿sabe qué va a arrastrar, señoría? Su voto en contra de su propia ciudad autónoma. ¿Y sabe por qué? Porque en el caso suyo impera y le manda la organización política a los intereses de la gente de Melilla, a la gente de Ceuta, a la gente de Canarias y de cualquier comunidad que esté en contingencia migratoria. Eso es lo que usted arrastrará en su historia. Thank you.